Algo Prestado, un podcast del diario AR con Tamara Tenenbaum. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando este podcast. Nosotros estamos en lugares geográficos distintos y usos horarios muy levemente distintos con mi amigo personal Pablo Priluca. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, ¿cómo estás vos, Tamara Tenenbaum? Bien, ¿qué edad llevamos ahora? ¿1 hora o 2? Nos llevamos 1 hora nada más. Claro. 1 hora menos acá, 11 y pico. ¿Y ya está haciendo calor? No todavía. Está bastante pesadito hoy, ahora está lloviendo y está un poco feo el clima, pero ya empezó, ya amainó el frío, digamos. Así que ahora que estoy instalado acá en la ciudad voy a poder disfrutar un verano en Nueva York. Sí, igual a la gente no le gusta el verano en Nueva York, en general. Es relativo eso para todos los que... Es medio como el verano en Buenos Aires, o sea, hace calor. Sí, pero cuando vivís un invierno Claro. donde básicamente no podés salir a la calle porque el clima está intentando matarte, los 30 y pico de grados del verano se viven con otra. Claro. Hay un momento en el que es medio puede ser medio intenso, pero la verdad que estaba esperándolo con ansias. Claro, eso tiene de bueno. Acá cuando llega el verano no lo estás esperando con ansias, estás temiéndolo. Exactamente, no hay tanto contraste, así que nada. Sí, y sí tiene también ese problema de ciudad grande que es el verano y la basura. Eso siempre es un problema. Tiene el problema de verano y la basura, tiene el problema de la basura en general. Sí, ahora eso están sí. cambiando un poco. Voy a estar empezando a forzar el uso de containers. Como los tachos grandes, donde la gente tiene que poner sus bolsas ahí, y como que están forzando el uso de compost. Lo que te pueden sancionar, te pueden poner una multa si no. Por si no haces compostar. Mira. Por no compostar, exactamente. Así que nada, esa es una, pero sí, el problema del calor y la basura, que también es el problema de las ratas, es un temita en Nueva York. Por eso, las grandes ciudades, el verano en gran ciudad. Es así. Exactamente. ¿Cómo estás vos? Bien. ¿Cómo te trata Buenos Aires? Estamos en el momento ideal de Buenos Aires, ¿no? Están haciendo muchos días de 18 grados. Es como espléndido. O sea, hasta junio yo creo que es como el mejor momento. Abril y mayo y octubre y noviembre. Sí, otoño y primavera en la ciudad es una cosa maravillosa. O sea, Coincido. salí de mi casa con un jean y una remera, digamos, un abriguito mínimo por las dudas, ¿viste? Como... Y eso es todo. Y caminás y por la calle y no estás pensando ni cuándo llego al aire acondicionado, ni cuándo llego a mi casa. Es fascinante. Si hubiera plata para comprar birra sería excelente. Un poco temprano, pero estoy. Ese es uno de los puntos negativos de esta ciudad, que es que de este país, que en general no se puede tomar en lugares públicos. Entonces, no es que podés comerte unas birras en un parque, podés sentarte en un bar en la puerta de afuera, si bien metros afuera, pero no. Poco se puede. No, bueno, pero es otro nivel de no se puede. O sea, claro, no se puede, de verdad. No se puede, te vas a comer una multa. Claro. Se puede. Hay que tener un poco de cuidado. No se puede como no se pueden las cosas en Argentina. Exacto. Que es un no se puede, que es como una recomendación. Exactamente, es Sí, como te persuaden. Sí, bueno, hace mucho que no lo veíamos, hace mucho que no grabábamos. Escuché el episodio de Buji la semana pasada, pero estoy muy contento de que hayamos vuelto. Sí, gran regreso, gran. Esperar. Y contame qué trajiste. Traje 3 cosas. A ver. Traje un libro que me recomendó Male sobre la historia de Pampernick, del que ahora voy a hablar. Traje otro libro que leí hace poco sobre eso. Lo de Pampernick sería algo prestado. Perfecto. Ponele. Traje algo sobre que podría ser... No, perdón, lo de Pampernick es viejo o prestado, y después traje otro libro del que ya voy a hablar, que es sobre las migraciones, las peregrinaciones musulmanas a la Meca a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Ya van a saber por qué. Y Después traje algo, ese sería algo prestado Ok. o viejo también, No, y bueno, después traje algo nuevo. Pampernick es viejo, esto es prestado. ¿Y qué más Y trajiste? traje algo sobre que me dejó Buji de forma clandestina, porque tuve que apurarla para que me deje algo, porque no me había mandado nada, me había dejado huérfano de temas, que son los primeros meses en el gobierno de nuestro querido
el preciosísimo líder Donald Trump. Perfecto, Así que vamos a hacer como un paneo sobre 3 temas generales de Trump, o de la política de Trump, que es migraciones, la economía y algunas de las tensiones internas que están emergiendo en su coalición de gobierno. Pero empecemos por Pumpernickel, Tamara Tenenbaum, porque Male me recomendó leer un libro que salió en 2025 que se llama Un sueño made in Argentina, auge y caída de Pumpernickel o Pumpernickel, ahora vamos a ver cómo debería pronunciarse. La autora es Solange Levingston, que es una periodista argentina. Que ganó un premio, ¿no? El libro. Bueno, ella trabajó muchos años en Telam y colaboró para otros medios, pero el premio ganó el tercer premio del libro de no ficción de Libros del Asteroide. Sí, de hecho, por eso lo vi. Se veía muy bien. El libro. Sí, el libro está muy bonito, es muy lindo de leer, la verdad, es como entretenido, se lee muy rápido, es liviano. Está bueno porque como que mezcla la historia de Pumpernickel con un poco algunos aspectos de la historia argentina, entonces está interesante porque no solamente te cuenta la historia de la familia que fundó y expandió Pumpernickel, pero también a través de eso va siguiendo algunos hitos de la historia argentina. ¿Vos te acordás de haber ido a Pumpernickel? Sí, poco. O sea, calculo que menos que vos y que Male, que son un poco más grandes que yo. ¿Cuándo cierra Pumpernickel? No, los últimos terminan en el 98, 99, pero ya esos últimos años está medio en decadencia. Claro, por eso. Yo tengo recuerdos de ir a el Pumpernickel que estaba en el Paseo del Infante alguna vez. Sí, que eso lo hace recuerdo. Wendy's. Y después había uno en Cabildo que estaba como enfrente del que luego fue el primer McDonald's de Argentina, en el 86. Mirá. Yo no sabía eso lo aprendí leyendo el libro. El primer McDonald's que se abrió en Argentina es el de Cabildo y Mendoza. O sea, Pumpernickel precede a... Por mucho, ahora te voy a contar la historia. Contame, Pumpernickel por es de favor. 1974. Pero antes de contar la fundación, contemos un poco quién inventó y de dónde viene, porque el que funda Pumpernickel es un tipo que se llama Alfredo Lowenstein, que viene de una familia de origen judío alemán, digamos, que era un pueblito cerca de la ciudad de Frankfurt en Alemania, y que en 1935 se escapa, digamos, con el ascenso del nazismo y termina en Argentina. Obviamente no está Alfredo, sino el padre de Alfredo, que es Ludwig, que en Argentina se va a convertir rápidamente en Luis. Luis, como su papá y como probablemente su abuelo y su tatarabuelo y todos los hombres de su familia, era carnicero, tenía ese oficio. Y Luis se va viene a Argentina, o Ludwig va a Argentina, y se muda Entre Ríos a Basavilbaso, que recordemos que en esa zona se van a establecer como muchas colonias de inmigrantes judíos, en parte promocionadas por algunas organizaciones internacionales, pero bueno, de hecho se conoce el término de los gauchos judíos, digamos, es un libro aparte de Alberto Kirchhoff. En otro pueblo cercano, en otra colonia de estas agrarias, en Lucienville, que conoce a su esposa Dora, y con Dora tienen 3 hijos. Él empieza a trabajar como carnicero también en Entre Ríos y luego empieza a dedicarse a la ganadería más en general, no solamente como carnicero. Conoce a Dora, tienen 3 hijos, Ernesto, Roberto y Alfredo. Alfredo es el menor, que es el que luego va a fundar Pumpernickel. Y en 1949, o sea, están como un poco más de una década en Basavilbaso. En 1949 se mudan a Buenos Aires. Ya eran una familia relativamente pudiente. De hecho, se mudan en un Chrysler, en un auto, digamos, que no mucha gente tenía auto en Argentina en 1949, claro. Muchísimo menos en el noreste. Ya instalado en Buenos Aires, Luis va a fundar un frigorífico, o sea, siempre se mantienen dentro del rubro cárnico, por lo menos al principio. Y su hijo más grande, una década más tarde, va a fundar Patty, digamos, la empresa de hamburguesas. Que tanto Patty como ahora vamos a hablar un poco de Pumpernickel, hay que entenderlo en términos también de los consumos de los argentinos, ¿no? O sea, en el país del bife de chorizo, de quererse hacer una empresa de hamburguesas, no parecía como la oportunidad la oportunidad de negocios más interesante del mundo, ¿no? Claro. De hecho, uno sigue sin entender por qué en el país del bife de chorizo o de la carne barata la gente va a comer hamburgueserías. Es algo, o la estupidez esta de las hamburguesas de entraña, perdón si alguien... no, sí, lo de las hamburguesas y me encontré las hamburguesas no, porque es como decir, ¿cómo vas a comer albóndigas? ¿Qué sé yo? Se come albóndigas, no tiene nada de malo. Sí, pero la verdad que si tengo que elegir entre comerme un bife de chorizo, una entraña o un pedazo de carne de verdad y una hamburguesa... También las hamburguesas, yo como hamburguesas, por pero eso. Bueno, me parece que es... y también es cierto que el precio de las hamburguesas en términos relativos. Bueno, no, igual no. Las hamburguesas Patty, si uno son hace años que no compro, pero eran algo caro. Sí, no, y para mí el problema es lo que vos decís, hamburguesa de entraña es un desperdicio de entraña, pero
para otro tipo de carne quizá no es un desperdicio de carne, quizás es una... Sí, puede ser. El tema son los precios relativos de las cosas. Pero bueno, no vamos a decirle a la gente lo que tienen que comer. Si quieren comer hamburguesas, que coman hamburguesas. Pero bueno, este que funda Patty también más adelante, en 1983, va a fundar Las Leñas, digamos, como el centro de esquí. Era toda una familia de negocios, digamos, donde aparte como el desafiar al padre, que había sido el inmigrante, tenía como una importancia muy importante. Mirá qué bien hablo el español. Tenía una importancia grande para los hijos, por eso cada uno de ellos va a intentar fundar su propia empresa y poder destacarse en su rubro. Entonces, Alfredo, el padre de ellos en un momento se empieza a ir a Estados Unidos, empieza a fundar una cadena de hoteles en Estados Unidos, varias, va comprando, se dedica como negocios de ese estilo en Miami sobre todo, y en muchas de esas visitas, Alfredo, que vivía entre el frigorífico familiar y Estados Unidos, empieza a cranear la idea de abrir el primer fast food argentino. Tengan en cuenta que en esa época, en realidad, el fast food que había en Buenos Aires eran básicamente las pizzerías de Avenida Corrientes. Claro. O sea, que es algo bastante cercano al concepto de fast food. Sí, o había sanduchería con él en general. O sea, calculo que en parrillas podías comprar sándwiches de chorizo y eso, pero no era algo tan común como sentarse a pedir en una caja y llevarte vos el producto sin que te atiendan y que... de hecho, eso va a ser una de las resistencias culturales más grandes que van a poner Pampernick y después McDonald's, ¿no? Sobre todo la gente más grande, como que no me quiere atender a la mesa. O sea, ¿cuál es el sentido de salir a comer afuera y yo tener que cargarme mi propia comida? Ellos no sabían que 40 años más tarde en Estados Unidos te iban a pedir 20% de propina después de que compras algo en una caja, no sé si te ha pasado, y nadie te atiende en ningún lado, pero es otro debate. Dolor país. Entonces, Alfredo lo que hace es dedicarse a ir a distintos locales en Miami. O sea, es un poco interesante y a la vez medio triste la historia de Pumpernick o Pampernick, porque en realidad lo que hace el tipo es dedicarse a ir a locales de comida rápida en Estados Unidos y básicamente copiar todo. O sea, no hay demasiada innovación. De hecho, el logo original de Pampernick es una copia prácticamente exacta del logo de Burger King. Después, de hecho, van a tener un juicio y perderlo. Pero el nombre viene de un tipo de pan alemán que se llama Pumpernickel, que era el que él solía pedir cuando iba a delis judíos supongo que más que en Nueva York que en Miami, pero en Estados Unidos en general. Entonces, la zona a la que va, él decide abrir una hamburguesería, copia el modelo, trae máquinas de Estados Unidos y finalmente decide que la zona ideal para abrirlo va a ser la zona de no Corrientes en sí mismo, porque está en Sobre Suipacha, pero la zona de los teatros, digamos, ¿no? Como a la vuelta de la peatonal Lavalle. Y a principios de 1974 se empieza a construir el primer local, con un poco el objetivo de poder, por un lado, atraer al público de los teatros, digamos, cuando salía de los teatros, pero también a todo el mundo de los oficinistas, digamos, que está por esa zona de tribunales y el centro en la semana. Entonces, traen las máquinas, empiezan a abrir. Al principio era como un negocio, cuando lo empiezan a cranear durante 1974. Imaginemos que 1974 en Argentina no es como el momento más tranquilo. Va a ser el año en el que muera Perón, va a ser el año en el que la violencia política se empieza a radicalizar, digamos. Es un momento bastante complicado. Poco tiempo después va a venir Rodrigazo, digamos, un momento de crisis económica álgida. Pero de cualquier modo, los tipos deciden seguir adelante. Y el primer local funciona muy familiarmente. De hecho, entre todos deciden los nombres de las cosas que van a vender. Algunos de estos te van a sonar, tipo Pamper, que era la hamburguesa. Había algunos que yo me acordaba, tipo las Frenis, que eran las papitas. Me suena. Pero después había otros que yo definitivamente no me acordaba. El Mobur, que era sándwich de queso. El Chicknick, que era el de pollo frito, rosado. Las Molops, que eran como unas donas, pero como una cosa de masa frita sin agujero. Marlit, que era una torta de hojaldre y manzana. Esto no sé nada de lo que estoy contando. Y el Bullfish, que era un helado batido. Entonces el local finalmente abre en octubre del 74. Al principio, la primera semana, medio que no va nadie, porque obviamente los porteños no estaban acostumbrados a comer este tipo de hamburguesas fast food. Pero a poco se empieza a correr la bola sobre el lugar. Aparece como el mito de que era propiedad de un empresario norteamericano, y de hecho de ahí viene la pronunciación de Pumpernick, como si fuese un nombre inglés. En realidad es Pumper, ¿no? Hermoso.
no Pamper, pero quedó Pamper. Y como te podrás imaginar, los que empiezan a ir en masa son los jóvenes, digamos, Obvio. ¿no? Es como un local que van a buscar la modernidad americana en este tipo de hamburgueserías. Bueno, Alfredo, en el contexto de fines del 74, principios del 75, se va de Argentina, después vuelve durante la dictadura, en un contexto en el que había varios secuestros empresarios y demás. Pero entre el 74 y el 76 se empiezan a abrir otros Pumpernicks. Y lo gracioso es que ese lugar es medio random, porque ponele, uno es en Cayo de Corrientes, otro en Talcahuano, pero otro es tipo de Ruta 7 en Junín, en provincia de Buenos Aires. Muy bueno. Pero como que no había mucha planificación. Y un poco lo que va a hacer Alfredo Lowenstein, que ahí importa una novedad para Argentina, que es la expansión a través de franquicias. Que es lo que le da la fortaleza en la expansión y a la vez la gran debilidad. Porque a diferencia del modelo norteamericano, en general las franquicias tienen como todo una estandarización en relación al producto y un estudio sobre la viabilidad económica de los locales que se van a abrir, que medio que no se tomó tan en serio en el caso de Pumpernicks, con lo cual se abrieron muchísimos Pumpernicks en las fines de los 70 y principios de los 80, pero la homogeneidad era relativa, digamos, ¿no? Para decirlo mal y pronto. A pesar de eso, en los 80 Pumpernick vive como su época dorada. Yo esto no lo sabía, pero Pumpernick es como la primera hamburguesería de ese estilo, el primer local de ese estilo que ofrece el servicio, y eso los locales norteamericanos no lo hacían, de hecho lo importan de Argentina, según el libro, lo de las fiestas infantiles, que habrá sido de chica una fiesta infantil en McDonald's, en Burger King, en algún lugar así, no sé si has tenido la dicha de celebrar cumpleaños en uno de esos lugares. Pumpernicks creo que no llegué, pero sí, recuerdo el formato cumpleañito McDonald's, sí, es un formato ya, es como un... Exacto. Algo muy Exacto. clásico. Entonces, las fiestas infantiles, algo que yo no recordaba, el primer disco de Soda Stereo se presenta en 1984 en el Pumpernicks original de Suipacha. Y después lo otro, porque crece mucho en el momento del destape, ¿no? De post-dictadura en Argentina. Y hay uno de los locales, que es el que está entre Uruguay y Talcahuano, que según cuenta el libro parece que era un lugar de encuentro de la comunidad gay bastante importante, porque el baño del local, para poder llegar al baño, había que atravesar como un pasillo que tenía 2 puertas. Y entonces el ruido de la primera puerta servía como de campana para saber que venía alguien si vos estabas en el baño intimando con alguien. Entonces parece que era como un lugar de encuentro bastante popular, según el libro. Comer en Pumpernicks es divertido. Pumpernicks, la nueva forma de comer. Obviamente el declive de Pumper va a ir de la mano de la llegada de McDonald's. McDonald's llega a Argentina en 1986, después llega Burger King. La empresa intenta como buscar soluciones, pero no terminan de funcionar. Intenta como primero enfocarse en sectores de más bajos ingresos, digamos, donde McDonald's y Burger King no llegaban, pero no termina de funcionar. Obviamente se dan cuenta que no pueden competir en términos de limpieza, de estandarización de la atención, de los productos, de los proveedores con McDonald's. Y finalmente durante los 90 se va a vivir el lento declive. Alfredo Lowenstein primero lo deja a Diego, a su hijo, que después va a vender la empresa para asociarse con Wendy's. De hecho, el local del Paseo de la Infanta, que era un Pumpernicks, se convierte en un Wendy's. Sí. Y bueno, y hay como 2 hechos que me parece que terminan de enterrar un poco a la marca y a la familia, que uno es, en el 1994 hay una denuncia de un caso de Escherichia coli en el local de Pompeya, que finalmente parece que no lo fue. Terrible. Pero se instaló el rumor. Y después lo otro que yo no me acordaba, vos por ahí te acordás, o sea, me acordaba cuando lo leí, me acordé perfectamente, pero lo tenía como borrado de mi mente. En el Paseo de la Infanta sucede algo muy trágico, que es el Paseo de la Infanta es como una especie de shopping a cielo abierto que abre Alfredo Lowenstein en otro de sus negocios, y que tenía varias cosas. Había un restaurante de Malman, había una galería de arte, y esa galería de arte pone una estructura muy grande, una escultura muy grande, cuyo nombre ahora no me puedo acordar, y en 1996 se derrumba esa estructura sobre una chiquita de 6 años a la que mata. Entonces la Diana Lowenstein, que es parte de la familia, termina en un juicio junto con el escultor. Bueno, es como parte del momento final del declive de una historia que al final se convierte en bastante triste, digamos, pero que bueno, que fue la hamburguesería que supo traer el fast food a la Argentina mucho antes de que llegase, más de una década antes de que llegase McDonald's y otras empresas. Así que para los nostálgicos, las nostálgicas, esta es la historia de Burger King. Si quieren mucho más detalles y anécdotas jugosas, les recomiendo que lean el libro, que está muy muy lindo. Ahora que te veo con la cámara, voy a prender la mía y te voy a mostrar el libro para que lo puedas ver. Yo no te estoy viendo, pero no importa. Sí, ahora bueno. lo estoy viendo. Sí, ahora me estoy viendo. Ahí.
Hay un mandarín de boca de fondo y todo. Es preciosa la tapa. Bien, ese es el primero de los temas que traje. No sé si tenés preguntas, si querés Me comer la parece hamburguesa. muy interesante. Premis. Muy, muy interesante. Lo voy a leer el libro. Me divierte. Ya lo vi pasar y dije, lo voy a leer. Así que, porque además sí es muy extraño pensar en un mundo donde comerse una hamburguesa no es lo más común del mundo. Eso siempre es muy divertido, darse cuenta de que las cosas que uno hace todos los días en algún momento se inventaron, básicamente. Sí, efectivamente. Y cómo se le ocurrió al tipo a traerlo, como está muy bien contado y la verdad que es muy llevadero para leer. Bien. Un fin de semana, una cosa así. Eso fue algo viejo. Eso fue algo viejo, traje algo prestado, que es un tema bastante más denso, si se quiere. Hace poco leí este libro, que también te estoy mostrando acá. Sí, Spiritual Subjects se llama. El libro se llama Spiritual Subjects, Central Asian Pilgrims and the Ottoman Hajj at the End of the Empire, que básicamente se traduciría como súbditos espirituales, los pilgrims es los peregrinos del Asia Central y el Hajj del Imperio Otomano sobre el final del Imperio. El Hajj, para los que no lo saben, es la peregrinación que hacen los musulmanes a la Meca, a los lugares sagrados, la Meca y la Medina, pero sobre todo la Meca, que es el lugar donde nació Mahoma, que es algo que tienen como el mandato de hacer al menos una vez en la vida en la medida que tengan los medios para hacerlo. Es algo que todos ustedes deben saber, pero bueno, Laleh Zhan escribió este libro en 2020, es una historiadora que se dedica a la historia del Imperio Otomano, que salió publicado por Stanford University Press en 2020, y me pareció un libro súper interesante, a pesar de que yo intento leer libros de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que yo trabajo ni de lo que me dedico, con lo cual, nada, y siempre me interesa traerlos acá, no porque vayan a comprarse el libro o a leerlo, que sé que es poco probable, excepto que sean historiadores, en cuyo caso deberían hacerlo, pero me pareció una historia interesante de algo de lo que no sabemos tanto. O sea, lo que cuenta el libro es como la historia de las peregrinaciones a la Meca que realizaban una parte específica, o musulmanes de una parte específica del mundo, que es Europa Central, Asia Central, no Europa Central, de zonas que estaban ocupadas por el Imperio Ruso y el Imperio Chino, digamos, durante esa época, de Turquestán, etc. Que si bien no eran parte del Imperio Otomano, porque no formaban parte del Imperio Otomano, el Imperio Otomano en esa época sí ocupaba la Medina y lo que hoy es Arabia Saudita, pero no esas partes de Asia Central. Pero que si bien no eran parte del Imperio Otomano, los musulmanes sí se sometían a la autoridad espiritual del emperador, que también era el califa. O sea, el sultán del Imperio Otomano era el califa, es básicamente como el jefe de todos los musulmanes, sucesor de Mahoma, que se proclama sucesor de Mahoma. Hubo distintos califatos en la historia del mundo musulmán, probablemente ya se hablar del califato de Córdoba o del Abbasí, pero el último y probablemente el más poderoso fue el otomano, que empieza a principios del siglo XVI, en 1517 con Selim I, y que se va a extender hasta 1924, después de la independencia, digamos, y la proclamación de la República Turca. Ahora bien, lo interesante es el momento en el que mira estas migraciones o estas peregrinaciones, Laleh, porque lo mira al final del siglo XIX, que es un momento en el cual el Imperio Otomano, que supo ser y que fue muy, muy poderoso, nosotros no estudiamos tanto en Argentina la historia del Imperio Otomano, pero es un imperio muy poderoso, incluso en la facultad, quiero decir. Había sido la principal potencia, sino una de las principales potencias del mundo islámico, pero ya para esa época no era como la fuerza predominante del Mediterráneo, ¿no? Para la segunda mitad del siglo XIX, en Europa se lo conocía como el hombre enfermo, es una traducción. Ya mucha parte del antiguo Imperio Otomano se había independizado, el caso de Egipto, de Túnez, de Argelia y otros lugares como la zona de los Balcanes o del Cáucaso, medio que ya estaba al borde de la independencia. Y todo en un contexto en el cual, como esto sí sabés, las potencias europeas se están expandiendo, digamos, ¿no? Es la época de oro del imperialismo de oro, ¿no? Es una forma extraña de decirlo, del imperialismo europeo, en la que básicamente se reparten África y partes de Asia entre ellos. Entonces, el Imperio Otomano, que sigue siendo igual muy grande, aunque ya ha perdido partes, dentro de sus fronteras del imperio, digamos, dentro de las fronteras de ese imperio vivían no solamente los turcos como grupo étnico, sino también otros, ¿no? Árabes, kurdos, armenios, griegos, judíos y distintos tipos de musulmanes de distintas regiones que compartían la fe islámica, pero no en la lengua, por ejemplo.
Y entre esos grupos había poblaciones del Asia Central, te decía, los uzbecos, los tártaros, los kazajos, que si bien eran extranjeros en términos legales, formaban parte de la UMA, de la comunidad de creyentes musulmana. Y eso no es menor porque para el sultán otomano, que se presentaba como califa, como te decía antes, esa pertenencia religiosa implicaba un vínculo espiritual y político que no es el vínculo de ciudadanía tal como lo conocemos nosotros, pero es esto que la autora llama súbditos espirituales, ¿no? Ella encuentra ese término para hablar de ellos. No son ciudadanos, no son súbditos legales del Imperio Otomano, sino que son parte de la comunidad musulmana de la cual el sultán también es el líder en tanto califa. Entiendo. Si me estoy explicando. Entonces, en ese contexto, el Hajj, la peregrinación a la Meca, de la que te hablaba antes, se vuelve muy importante porque no es solamente un ritual religioso, sino que para muchos musulmanes que vivían en el mundo islámico en general, era una forma de conectarse con su centro espiritual, que era la Meca, pero también con su centro político, que era Estambul. Especialmente para estos que venían de Asia Central, Estambul era como un punto de parada, había varios puntos de parada, pero Estambul, y sobre todo la parte asiática de Estambul, digamos, la que está del otro lado del Bósforo, era como un lugar importante de parada en el camino hacia la Meca y la Medina. Okay. Entonces, no era simplemente un acto individual de tipos que decidían irse a peregrinar, sino que también era como pertenecer a ese mundo islámico que estaba liderado por el sultán califa, pero que trascendía las fronteras del propio imperio, y que traía gente de todo lado, ¿no? O sea, de Asia, de África, de Medio Oriente, etcétera. Ahora bien, los vínculos religiosos como que no eran los únicos que contaban, y es importante contextualizar esto de fines del siglo XIX. A finales del siglo, durante el siglo XIX, el Imperio Otomano firma una serie de acuerdos que se conocen como las capitulaciones, en las que le da privilegios especiales a ciudadanos de algunas potencias europeas. Okay. Básicamente le da poderes legales extraterritoriales, digamos, ¿no? Empiezan como con propósitos comerciales, pero en la segunda mitad del siglo XIX se convierten en una herramienta del imperialismo europeo para ganar prerrogativas en China, pero también en el Imperio Otomano. Básicamente, ¿qué permitían las capitulaciones? Que ciudadanos británicos o franceses o rusos, incluso si nacían en Alejandría, en Damasco, en Estambul, podían invocar protección diplomática ante cualquier conflicto con las autoridades otomanas. Entonces yo soy Jean-Pierre Noé, perdón, no quiero decir actor, pero un ciudadano francés que nace en Damasco, me mandé una, pero como soy miembro de este Estado-nación, este imperio que firmó un tratado de capitulación con el Imperio Otomano, puedo decir, a mí no me juzgan los otomanos, me juzga mi propio país. Es algo extraño en el contexto actual, pero en esa época era una forma de la avanzada imperial sobre territorios de los que no controlaban la soberanía, digamos. Ahora, en la práctica, lo que significaba eso era que no podían ser juzgados por los tribunales del Imperio Otomano. Si vos tenías un pasaporte británico, por ejemplo, y habías cometido un delito en Estambul o en Jerusalén, se aplicaba la jurisdicción británica y no la otomana. Entonces, lo que está muy interesante en el libro es cómo muestra la superposición de distintos mapas dentro del propio mapa imperial, digamos, donde los derechos no se definían solamente por la religión o la etnia, sino también por los papeles que uno pudiera mostrar en el proceso. Y esto se vuelve particularmente interesante cuando migrantes musulmanes o peregrinos musulmanes que vienen de zonas que empiezan a ser colonizadas por el Imperio Británico o el Imperio Francés, empiezan a decir, yo también tengo derecho, a pesar de que vengo del Turquestán o de que vengo de distintos lugares, como esa zona estuvo o pasó a ser colonizada por el Imperio Británico, entonces yo puedo clamar mi pertenencia al Imperio Británico y que no me juzguen las autoridades turcas. Entonces ya no es William de Dalloway que vino de Londres, sino que es un tipo que nació en una zona que pasó a ser colonizada por el Imperio Británico, entonces puede, si comete un crimen en Estambul, puede decir que en realidad le corresponde que lo juzgue los tribunales británicos porque él ahora es parte del Imperio Británico. Okay. Un mapa de territorialidades y soberanías superpuestas muy difícil de entender en la actualidad, claro, de la Estado-nación y digamos, los overlaps de las sobreposiciones de soberanías son más distintas, digamos, o son completamente distintas. Sí. Pero que en esa época tenía mucho peso. Entonces lo que hace la autora en un libro que la verdad es muy lindo y muy lindo de leer, es seguir distintos casos de peregrinos, porque
o sea, está bien, fines del siglo XIX, tenemos los trenes, tenemos los telégrafos, el mundo se empieza a achicar, se empieza a unir, se abre el canal de Suez, por ejemplo, en 1869 se inaugura el canal de Suez, eso cambia las migraciones o los movimientos de personas y de bienes en esa zona, pero igual, si vos estabas en el Turquestán, en la parte rusa, por ejemplo, y decidías migrar a la Meca, era un salto al vacío, o sea, vos no tenías idea, primero, de cuánto podía llegar a durar esa migración, de si iban a robar en el medio, si te ibas a quedar sin plata, si ibas a necesitar trabajar, si ibas alguna vez a volver, o sea, la posibilidad de volver no era tan clara, la posibilidad de llegar a la Meca tampoco era tan clara, entonces lo que hace el autor es seguir a algunos de estos migrantes, reconstruyendo sus viajes de formas muy interesantes y cómo van leyendo su ingreso al imperio, cómo llegan a Estambul, qué encuentran en Estambul, qué ven, qué les parece, cómo lo describen. Está muy bien explicado eso. Y después por ejemplo, lo que estudia, agarra lo que se llama Sufi lodges en inglés, que serían como en castellano la traducción es Hanka, pero eran como lugares que pertenecían a las hermandades sufíes, que son como dentro del mundo musulmán, son como una rama medio mística y ascética. Pero que funcionaban como centros muy importantes. Perdón, miré para el costado porque se está cayendo el cielo acá. Que son centros muy importantes donde reciben a migrantes de distintos lugares y muchas veces les dan alimentación cuando no tienen, los tratan cuando están enfermos, les proveen trabajo, etcétera, etcétera. Y lo interesante de estos centros es que se empiezan a convertir como centros neurálgicos en una especie de red digamos, de solidaridad entre grupos musulmanes que no necesariamente eran sufíes, pero que como que por la ayuda que proveían como que construye una especie de welfare state, no es un welfare state, pero como una red de welfare, de bienestar y de protección que atendía a los peregrinos. Bueno, un poco el punto, no me quiero meter en detalle en el libro, pero lo que hace la mina es como, por ejemplo, mirar los registros de esos lodges, de esas especies de hoteles, no son hoteles, son como albergues. Claro. Y en esos registros se encuentran, por ejemplo, de dónde venían, qué ocupación tenían, cuánto tiempo se quedan, por qué se quedan. Entonces, a partir de eso, reconstruye toda la red de migraciones que existían a través de Estambul, yendo hacia la Meca, y como que reconstruye los backgrounds religiosos, étnicos y culturales del momento. Y básicamente el punto del libro es como mostrar como la emergencia de la ciudadanía turca después del 24, digamos, con la proclamación de la República y demás, tema del que ya hemos hablado hace claro. podcast, que ya tiene 5 años, igual Jardín de Infantes. Lo que muestra es el rol que juega lo religioso y lo espiritual en la construcción de esa ciudadanía política con el fin del califato con Atatürk en 1924. Así que ese es el libro. Para los que lo quieran, se los puedo prestar cuando vaya a Buenos Aires, si quieren, que no sé cuándo va a ser. Y si no, calculo que se puede comprar ahora por Amazon, la libertad. Calculo que se pueden comprar los libros. Repetí el título. ¿No? El título del libro es Spiritual Subjects, Central Asian Pilgrims and the Ottoman Hajj at the End of Empire. Y la autora es Lale Zan. Se escribe Khan, pero mis amigos que hablan turco me dijeron que se pronuncia Zan. Así que ese es el libro. Excelente, bueno, eso fue prestado porque realmente es un tema del que la mayoría de los argentinos sabemos absolutamente nada, así que es un... Sí, y como siempre que hablo de cosas turcas, le mandamos un saludo a nuestro especialista en Turquía de preferido, Martín Shapiro, que es fiel oyente de este podcast. Un saludito entonces. ¿Y qué te falta? El tema que te dejó... Me falta Trump. Espero que lo que diga a continuación no me garantice la expulsión de este país. Pero vamos a hablar de... Hace algunos meses asumió su segunda presidencia, Donald Trump. No sé si ha seguido las noticias tan lindas que están llegando desde acá, desde el norte. No, seguimos un poco, obviamente, pero acá tenemos otro propio problema también, ¿viste cómo es? No, lo sé. Hay como una especie de internacional. En fin. Bueno, Trump asumió y un poco desató una especie de caos político y económico a lo largo y a lo ancho de Estados Unidos y del mundo. Yo me parecía bien como traer un pantallazo general que sintetiza algunas de las cosas que estuvieron pasando en el gigante del norte en los últimos meses. Básicamente me quería concentrar en 3 cosas, que es el ámbito, digamos, lo migratorio, lo económico y un poco las tensiones internas que están aflorando
dentro de la coalición política que llevó a Trump al poder, que a veces nosotros no conocemos tan bien las facciones que la componen. A ver, digamos, en temas migratorios, Trump asumió prometiendo que iba a deportar a todos los inmigrantes ilegales, que nadie tiene demasiada idea de cuántos son, obviamente pues son ilegales, entonces las estadísticas son muy limitadas. Se calcula que pueden ser más de 10 millones de personas. Ok. Deportar forzosamente 10 millones de personas, como te imaginarás, no hay formas humanitarias de hacer una tarea como esa. Te diría que no hay formas de hacerla, pero Trump se está esforzando. Básicamente lo que hizo fue comenzar con expulsiones masivas, donde, digamos, llegó a acuerdos con el caso más emblemático es el de El Salvador, que tiene esta prisión Secot, esta prisión que construyó Bukele, otro muchacho muy agradable, que es como una prisión de máxima seguridad, donde ha metido todas las, todos los pandilleros y muchos que no eran pandilleros, pero que terminaron en esas prisiones. Obviamente Bukele se volvió muy, muy, muy popular en El Salvador, porque más allá del cuestionamiento moral a la solución resolvió un problema que era muy angustiante y existente, que es que la gente se moría constantemente o vivía extorsionada por pandillas en El Salvador. La solución obviamente no es la solución más, no es la solución que debería ser, digamos, pero eso explica también la popularidad que tiene Bukele a pesar de estar violando cualquier tipo de derecho humano. Sí, valor básico universal. Ahora bien, Trump empezó a mandar estos inmigrantes ilegales, muchos acusados de ser pandilleros, básicamente porque cumplen con cosas tales como tener tatuajes, o usar determinado tipo de gorras, o usar determinado tipo de ropa deportiva y demás. Los manda a El Salvador, las familias no vuelven a saber nunca más de ellos. Ha mandado, por ejemplo, también en Panamá, el New York Times publicó una nota muy interesante de unos periodistas que fueron a Panamá al hotel donde tenían detenidos un montón de migrantes de distintas nacionalidades que no sabían exactamente dónde estaban, que no sabían a dónde iban a ir, que no pueden retornar a sus lugares de origen, gente que viene de Irán, de Siria, que no puede volver a sus lugares de origen porque la van a matar, básicamente. Y los periodistas del New York Times, por ejemplo, lograron... Bueno, obviamente no tenían acceso al hotel, pero lo que hicieron fue como llamar la atención de los tipos a través de las ventanas, hicieron como un cartel con el número de teléfono del periodista y a partir de eso pudieron empezar a chatear con algunas de las personas que también les mandaron audio que estaban ahí adentro. Bueno, historias trágicas, como la falta de la dignidad humana más básica, digamos, gente encerrada ahí sin noticias de sus familiares, sin noticias, una cosa muy, muy terrible. Lo único que parece es que este tipo de políticas migratorias se van a endurecer más y más con el paso de los meses, digamos. De hecho, como que el marco legal, esta ley de enemigos extranjeros, bajo la cual actúa el trumpismo, está como siendo judicializada en muchos lugares, pero también, por ejemplo, el otro día metieron en cara a un juez, digamos, creo que fue en Minnesota, claro, porque había como medio resguardado a un inmigrante que el ICE, el servicio de inmigración, estaba buscando, y metieron en cara al juez que lo estaba protegiendo. Bueno, está bastante tensa la situación en ese sentido. Hay como un ensañamiento particular, o sea, están usando también, si bien no es lo mismo porque no son masivas, están empezando a perseguir a todas las personas que participaron de las protestas, pues no puede tener 10 millones de discusiones, digamos, sobre la legitimidad y el tipo de protestas, si eran antisemitas o no, pero las protestas que hubo por el... Sí, eso escuché, que estaban persiguiendo bombardeos las universitarias, sí. Exactamente. Bueno, ahí hay otro tema del que no voy a hablar, que es el conflicto con las universidades, digamos, que trasciende esto, pero que básicamente lo que ha usado la administración Trump es la excusa de los pibes o pibas que participaron de estas protestas como formas de rescindirle visa, rescindirle green cards. Por ejemplo, uno de los activistas más importantes que había participado de las protestas en la Universidad de Columbia, lo citaron a una entrevista era como una entrevista de ciudadanía, y cuando el tipo llegó lo estaba esperando a ICE para meterlo acá. Claro. O sea, está picante el asunto en ese sentido. Pero no quiero hablar solamente de eso, quería hablar también de la parte económica. Algunos habrán escuchado que el 2 de abril fue conocido como el Día de la Liberación acá en Estados Unidos, porque fue el día en el que Trump anunció toda esta serie de aranceles nuevos para todos los países del mundo, buena parte de los países del mundo. Después nos enteramos que el modo en el que habían calculado esos aranceles era una cosa bizarra, hecha casi
muy probablemente por una inteligencia artificial, digamos. Claro. Si vos cómo harías, cómo arancelarías el producto. La verdad que no volví a repasar la fórmula, pero era algo así como, como muy, o sea, muy a ojo de buen cubero. Eso desató una crisis de los mercados en general, las bolsas cayeron, digamos, y lo que empezó es, nadie termina de tener claro si lo que Trump pretendía era sentar a todos en una mesa de negociaciones, este famoso Mar-a-Lago Accord, que no parece que vaya a suceder. Mar-a-Lago es donde está Trump, en Florida. Lo que sí parece es que, y por lo menos lo que he escuchado yo de gente del mundo del mercado acá de Estados Unidos, de académicos, digamos, de distintas, no solamente de gente nerd, sino de gente que se dedica a operar el mercado, es que también es que Trump está como retrocediendo en chancleta, diría. Claro, sí, eso dijeron desde un principio. Dijeron, esto no se puede hacer, el tipo va a tener que retroceder de alguna manera. Exactamente, sobre todo porque otras potencias como China no reculó frente a esta avanzada, sino que al contrario, como que le puso más tarifas y le dijo no pensamos sentarnos a negociar hasta que nos quite. Bueno, el tipo empezó a sacar un montón de las tarifas. Digo tarifas, para que se entienda en inglés, tariffs es lo que nosotros llamamos... aranceles. Aranceles, claro, y lo que nosotros llamamos tarifas en Argentina, que son más bien los servicios, allá son utilities, entonces a veces se confunde cuando digo tarifas en castellano. Sacó buena parte de sus aranceles, pero todavía no se sabe bien qué va a pasar, digamos. Lo que parece que está pasando es la emergencia de bloques de poder, digamos, el bloque chino, que tampoco es asiático, porque en Asia, especialmente en esa zona de Asia, las tensiones entre China, Japón, bueno, obviamente Taiwán, Corea del Norte y Corea del Sur, digamos, no permiten la emergencia de un bloque regional tan claro, aunque China es casi una región en sí misma, la Unión Europea y Estados Unidos. Todavía no sabemos bien para dónde va y cuáles son las repercusiones y a dónde va a llevar esto. Parece que de a poco como que los mercados lo están, entre comillas, domesticando a Trump, pero no queda del todo claro qué va a pasar. Por ejemplo, no sé, en la industria automotriz hace poco como que le dijo todo muy lindo con esos aranceles, pero en la industria automotriz está insertada en cadenas globales de valor y necesitamos poder importar estos productos para poder funcionar. Y entonces una nueva excepción a las reglas que había puesto de tarifa. Con lo cual, hablando del tema pasado, hablamos de la soberanía superpuestas. Acá lo que empezamos a tener son regulaciones sobre regulaciones sobre regulaciones superpuestas que nadie termina de entender a dónde pueden llegar. Ahora bien, lo interesante es que este tema de las migraciones y el tema de la política comercial explica en parte las divisiones internas que empieza a haber de todo el trumpismo, donde tenés distintas facciones, tenés los viejos neoliberales republicanos clásicos, tenés el Tea Party, pero tenés dos que parece que son las que están como más en pugna en este momento. Una es la de los tecnobros o los lords tecnofeudales, tipo Musk. Musk no solamente se puso al frente de una agencia del gobierno, sino que tiene una oficina en la Casa Blanca. Para los que son de Argentina, Musk vino a ser como el Sturzenegger de ellos, digamos, como encargado de generar una agencia que haga recortes dentro del Estado. La verdad que esos recortes no fueron demasiado significativos, porque los números en Estados Unidos son distintos. Y Musk entiendo que está perdiendo bastante peso, digamos, dentro de eso parece, disputa. ¿no? Sí, por ejemplo, yo no sabía, pero por ejemplo, cuando nuestro presidente Milei fue a Estados Unidos y le regaló esta motosierra a Musk, entiendo que no fue muy bien visto el tema de Musk blandiendo una motosierra como un demente en la conferencia de CEPAC. En parte porque tiene connotaciones muy violentas, digamos, como que la gente no se sintió del todo atraída por eso. Y aparte más que está teniendo problemas con sus empresas, digamos, ¿no? Tesla no está performando bien en el mercado, no está dando buenos, y en definitiva eres un empresario, y muchos dicen que digamos, los problemas que está enfrentando Tesla tienen un poco que ver con el protagonismo político que Trump. Pero después hay otra facción dentro del gobierno que es como la facción más nacionalista, digamos, ¿no? Cuyo ideólogo más visible es Steve Bannon, este podcastero que estuvo preso por las protestas de 2020, cuando quisieron dar un golpe de Estado. Y que hoy, tiene, no se termina de entender cuánta influencia tiene dentro de la coalición, pero parece tener influencia. El punto central de la disputa en su momento fue en torno a un tipo de visa, que es la visa H1B, que es la visa para atraer profesionales extranjeros a Estados Unidos, que Bannon dice que es una forma de suplantar trabajo norteamericano, y Elon Musk dice que es una forma importante de atraer talento, sobre todo de India, de China y de otros lugares, para que trabajen en las empresas de tecnología. El discurso de Bannon es un discurso nacionalista
popular conservador. O sea, Claro. el discurso de Bannon, tanto el Partido Republicano de Bush como como los demócratas, como que se olvidaron del hombre, el hombre trabajador norteamericano promedio, y que bueno, es necesario poder reconstruir toda el entramado industrial nacional de Estados Unidos para que ese... Es el discurso que más o menos conocemos. En el caso de Musk, es como una élite más neoliberal, a veces medio transhumanista, digamos, en sus discursos. Me refiero no tanto a Musk, sino a Peter Thiel y a otros de los intelectuales que están detrás de esa facción. Ahora, ¿quién tiene el poder? No termina de quedar claro, pero sí que hay facciones contrapuestas que tienen consecuencias en las políticas migratorias y comerciales que termina adoptando el trumpismo. Así que ese es como el paneo general de qué está pasando en este bonito país en estos últimos años. Obviamente, viviendo como vivía yo antes en Boston o ahora en Nueva York, uno se entera poco de alguna de esas cosas porque son islas de progresismo, pero van a empezar, sobre todo a partir de junio, cuando lleguen los últimos containers de China, con todos los productos que los norteamericanos están acostumbrados a comprar, sí. Y se empieza a sentir el faltante de esos productos resultado de todas estas tensiones. Quiero ver cómo reacciona el público norteamericano, que en general no se lleva muy bien con la idea de que le digan que no puede comprar cosas. Entonces vamos a ver cómo impacta eso en la imagen pública de Trump, que ya está yendo un poco para abajo, obviamente. Bueno, veremos qué pasa. Pablo me dijo que traiga el Eternauta. Yo no siempre trato de no traer temas que ya traté en la columna, pero me parecía divertido charlarlo con él. ¿Vos viste el Eternauta o no? Vi los primeros 3 capítulos, todavía no, estuve con mucho trabajo y vi los primeros 3 capítulos, pero aparte leí el cómic. O sea, Bueno, eso sí, no voy a obviamente. spoilear nada. Pero viste la mitad. ¿Y qué te pareció? Mira, te voy a ser muy sincero. Por El favor. primer capítulo dije, el segundo y el tercero me gustaron mucho. A mí me hace un siento poco que le van- parecido. A mí me costó el primero y me encantó el resto. Me costó un poco, no sé si el tono del primero, tal vez. Como hay algo que es como, bueno, es muy diferente, ¿no? Toma mucha velocidad a partir del 2, como que entra de lleno en la ciencia ficción, digamos. Y el tono del primero es un poco más realista y por ahí uno se queda pensando como, ¿y esto cómo va a ser? Pero igual, bueno, me encantó, la verdad que me encantó. Vos como historiador, ¿cómo la viste? Porque tiene muchas, o sea, si bien está situada en el presente, tiene como muchas relaciones con el pasado. ¿Qué pensás de la inclusión de Malvinas? Eso me interesaba. Mira, o sea, como no la terminé de ver, tampoco me quise. Tampoco sé si todo tiene que atravesar los lentes. No soy Lukács. O sea, no sé si todo tiene que atravesar los límites de un. Yo hubiese preferido que la serie transcurra en el tiempo en el que transcurre. Entiendo que hacer eso hubiese sido un presupuesto el triple de caro. Sí, además también siento que la serie en el tiempo en el que transcurre son los años 50, ¿no? Sí. Bueno, creo que también es un periodo medio poco popular. No como que, de hecho, en el imaginario popular la gente tiene más relacionada a Westeros que con los 70s. Que también, y que recrear los 50s hubiera sido una decisión, además de carísima, no sé, muy popular para el televidente promedio. No sé, o sea, creo que hubiera sido complicado. También hay épocas poco narradas de la Argentina, 150, 60, que entonces también son poco reconocibles para el televidente promedio. Como, ¿dónde están? Siento que se hubiera sido como, a la vez obviamente hubiera sido reinteresante, el peronismo y lo que quieras. Como historiador seguramente te hubiera resultado muy interesante, pero a mí me parece que está muy bien resuelto, igual cómo lo llevan a la actualidad y al mismo tiempo haciendo que todos los personajes tengan más de 60 años. Igual hay algo que hace que la serie no... que tenga una pata en el pasado, si querés. Son personajes, nace una vida desde el pasado, con un mundo del pasado. Todo esto de lo viejo funciona, ¿no? Digamos, empiezan a... O sea, me parece bien la relación que arman con el pasado. Y a la vez es muy curioso la relación con el presente. Como yo siento que la gente está muy tranquila para no tener el teléfono en la mano. Yo pienso que toda la gente estaría haciendo síndrome de abstinencia. O sea, Muy probablemente nosotros para empezar. Obvio. ¿No? Como que esté tranquila que está la gente. Mira cómo podíamos vivir sin teléfono al final. Sí, calculo que la amenaza de la muerte inminente ayuda a que uno se concentre en otras cosas, pero sí. No les pasa a los adictos eso, en general. No, es cierto, es cierto. No sé si es cierto. debería.
Es cierto, es cierto. Buen- Pero bueno, a mí me gustó mucho y creo que además eso, la relación con el cómic está buena. ¿Vos sos muy lector del cómic? ¿Fuiste muy fan? Lo leí en su momento, pero era adolescente, lo había leído hace, no sé, más de 20 años. Sí, yo también. Yo no lo vi. Seguro. No es que soy una cultora, para nada. Sí, no. Sí me acuerdo de haber leído un poco más grande el 2 y creo que el 3 y que no me gustaron tanto. Sí, el yo 1. conecté con el canónico, tal cual. Pero el 1 me parece una obra de arte. Sí, sí. De hecho, obviamente, como calculo que a todos me dieron ganas de volver a Totalmente. leerlo. Lo que no sé si está traducido, me gustaría recomendárselo al cómic. Está a gente. bastante traducido. Calculo que debe estar traducido en inglés. O sea, no sé cuánto se consigue, pero que está traducido, está muy traducido a muchos idiomas. Así que sí, eso es probable. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? No, bueno, obviamente la cinematografía es bárbara, la realización es bárbara. No tienen Toda la producción y ningún postproducción. tanque gringo. Y tampoco para mí en su guión, en relación como con el ritmo. Me gusta mucho también, creo que hay algo muy lindo en cómo funciona la información. Está muy poco sobreexplicada la serie. No. Hay muchos agujeros y cosas, ¿no? Como de pronto aparece una cosa, aparecen los cascarudos, pero no te tratan de sobreexplicar el universo. Que es un problema muy de las series de ahora, ¿no? Y en ese sentido está muy bien pensado. ¿Qué más? Los personajes. Bueno, obviamente hay inclusiones de personajes femeninos que se les trata de jugar y latinoamericanos. A mí lo de la venezolana me pareció profundamente orgánico. Como que veo que gente que dice, ay, le metieron por la ventana. A mí me parece que no hay nada más orgánico que una chica trabajando en una moto que te toque la puerta. No es básicamente lo que son de todos los días del Capital Federal. O sea, más rara sería una Buenos Aires sin venezolanos en el... Sí. ¿no? Pero me pareció como muy poco forzada. Todo lo contrario. Profundamente orgánica, profundamente natural. Y... a la vez el grupo está bien, el grupo de amigos también, eso es lindo. Sí. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Bueno, él está muy bien, obviamente. Obviamente, Ricardo está muy bien, todos los actores están muy bien. Y bueno, obviamente hay actores que hay cosas que nos falta ver, ¿no? O sea, esto, vos no lo terminaste, pero termina, digamos, en la... No, sé que termina antes de la batalla del estadio de... Sí, exacto. El incendiado en 2011 estadio de Río. Exacto. Y después me parece que hay algo muy lindo que tiene que ver con el trabajo de Stañaro, que es como la relación con, si se quiere, como con la marginalidad, digamos, ¿no? Hay una analogía todo el tiempo como con 2001 o como con la crisis en general. De hecho, los personajes varias veces recuerdan explícitamente las asambleas, ¿no? Como en varios momentos, ¿viste? Que recuerdan como... Bueno, este es el que me cagó en la asamblea. Exacto. Como que cuando tratan de hablar de, bueno, ahora nos tenemos que unir porque hay un desastre, dicen, "No, la última vez que hubo un desastre nos odiamos entre todos, así que nadie espere otra cosa." Exactamente. Eso me parece que creo que tiene que ver con cómo Stagnaro se apropia del material y está buenísimo, es orgánico, ¿no? Y me gustó que, digamos, si bien la campaña publicitaria de la serie hace énfasis en esto de nadie se salva solo, la serie habla de otra cosa, habla justamente de que la mayoría está tratando de hacer eso. Y tampoco piensa si cooperamos vamos a estar todos bien, porque tampoco es tampoco es naif, ¿no? Como la cooperación. No, y es que el giro más de esa narrativa está sobre todo en el 2, el Sí. Eternauta, como Totalmente. la cosa explícita de tipo compañeros, tenemos que... Como Está mucho más ligado al ingreso de Westergeld a la lucha armada. Pero tal cual, en este uno no se ve demasiado. Pero me pareció loco porque sí la campaña publicitaria de la serie gira en torno de esa frase, pero Stañaro no la sobreexplota, en realidad. No está puesto tampoco como tenemos que unirnos, ¿no? De hecho, los protagonistas creo que casi no hablan de eso. Acá tanto hablan de eso, pero en realidad creo que la frase brilla más bien por su ausencia, porque cada vez que se dan vuelta alguien está por poner un puñal en la espalda. Eso es... Sí. es Bueno, interesante. excepto cuando los amigos los salvan a... Sí, después sí aparecen los amigos, esa cosa Sí. como de película, de esa cosa gringa del grupo de amigos que te salva. Eso sí, eso aparece. Sí. ¿Qué más? Pero aparte parece que le está yendo muy bien, ¿no? No, le está yendo Finalmente muy entiendo que- bien, muy bien, la están viendo en todo el mundo.
Y bueno, y otra vez creo que es hermoso también que es una serie que no hace concesiones para mí, no sé qué pensaste vos, no hace concesiones a ninguna idea, digamos, barata de contenido global. No trata de ser menos argentina. No, el lenguaje no. Cuando apareció la chica venezolana lo había pensado medio como guiño al mercado latinoamericano, pero bueno, también es cierto que es parte, si está filmada en la actualidad, es parte de la... No, y de hecho no se explica nada, no sé, como por ejemplo pienso en cosas como el truco, ¿no? Que poner... No, sí, esa escena es... Sí. Hay muchas escenas jugando el truco donde se habla del truco un rato largo y no hay ninguna intención de explicarlas, digamos, no, para nada. No lo ponen, le podría haber dicho que juegan. Es muy difícil, aparte, no sé si alguna vez le intentaste explicar cómo juega el truco a un extranjero. Para los que no saben y no son argentinos, el truco es un juego de cartas que se juega en Argentina, bastante conocido. Es muy difícil de explicar, no es un juego sencillo de para explicar. nada. No, para nada, y mucho menos de entenderlo mirando, porque el póker tiene esa cosa de que todos los juegos de carta un poco se le parecen, ¿no? O sea, si se juega la canasta, sabés jugar alguna cosa que se parezca al póker. Bueno, el truco no tiene nada que ver, la mentira en el truco tiene nada. Entonces, no tiene nada y sin embargo no hay intentos de explicarlo. Después hay algo del género de ciencia ficción que igual hace que muchas de las particularidades de la idiosincrasia argentina no tengan que estar presentes, ¿no? Porque en un mundo donde toda la realidad ha cambiado, en el fondo están buscando comida, hablando armas, la nube tóxica, digo, no sé, hay algo que ahí no tenés que explicar mucho, pero siento que la serie no hace concesiones en su localismo y sin embargo es muy global en su consumo, lo cual siempre me parece una noticia interesante. Un desafío, ¿no? Sí, sin duda. No, y que te muestra que los espectadores son más curiosos a veces de lo que uno cree, ¿no? Que no van a ver algo que los desconcierta y pensar apago la tele. No es lo que pasa. Si las cosas están buenas, uno piensa, a ver qué es esto. Bueno, de hecho yo me pregunto si efectivamente le va también a la serie, si no se puede poner de moda el truco. Es una pregunta. Sería un buen... Podría ser una atento a los productores de cartas. Podría ser una buena hipsteriada. Podría ser una buena. Lo voy a imponer acá en Nueva York. Voy a ir a los parques y me voy a poner a jugar el truco con otra gente. Y así empezó el ticketball, seguro. Así que lo vamos a imponer. Eso va a ser, Pablo, imperialismo del truco. Y después podés ponerte un emprendimiento para vender cartas y hacerte rico. ¿Quién te dice? Acá todo te hace rico, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué le vas a dejar a la persona que venga, que tiene que ser Oshino? Es que no establecimos reglas, entonces no sé si tengo que dejar un tema, una pregunta, un choripán. Bueno, no, estamos tratando de ampliar eso. O sea, puedes dejarle el otro. Mira, puedes dejarle un tema, puedes dejarle una pregunta, puedes dejarle, había mucho una cita también. Es que debería haberla buscado la cita. Por eso, no, vas a tener que conformarte con el tema de una pregunta. Una pregunta. Es muy difícil, la puedo pensar y mandársela a la persona porque ni siquiera sé qué persona es. Bueno, los oyentes van a tener que quedar con la intriga y la semana que viene se van a enterar de cuál fue la pregunta dejada y cuál es su respuesta. Lo posteamos cuando salga el podcast. Dale, listo. Bueno, entonces nos vemos la semana que viene con quien sea y esperemos con los oyentes. Besos. Chau. Fue un podcast del diario AR.com. Encontranos en Facebook, Instagram y Twitter como El Diario AR.